Mi nombre es Viviana Ponce de León, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile y me he dedicado sobre todo al estudio del derecho de propiedad desde una perspectiva constitucional y al estudio de la igualdad y los grupos desaventajados. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Las normas transitorias son disposiciones de la Constitución que tienen por objetivo facilitar el paso o la transición entre la actual Constitución y la nueva Constitución en caso de que sea aprobada en el plebiscito de salida de septiembre. Y para comprender la importancia de las normas transitorias es importante tener presente que las constituciones son textos que requieren ser implementados, de lo contrario se convierten en letra muerta. Y más concretamente, la importancia de estas disposiciones transitorias radica en dos aspectos. Primero, que contribuyen a reducir la incertidumbre que naturalmente generan los cambios normativos, ¿no? Nos indican el ritmo de las transiciones para poder adaptarnos a ellas. Y en segundo lugar, contribuyen a la efectiva implementación de las nuevas normas constitucionales de manera que las expectativas sociales que están puestas en el proceso no se vean defraudadas. Hay dos ejemplos que ilustran estos dos aspectos de la relevancia de las normas transitorias. Por ejemplo, en la Comisión de Normas Transitorias se llegó a un acuerdo en cuanto a que las y los senadores van a estar en sus cargos hasta el año 2026, ¿no? Esa es una regla que contribuye a la efectiva implementación de las nuevas normas constitucionales, ¿no? Pero también otra de las disposiciones en torno a las cuales habría acuerdo consiste en que los proyectos de reforma que se formulen respecto de la nueva Constitución van a tener que contar con un respaldo de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, ¿no? Y esa es una norma que contribuye a reducir la incertidumbre que genera el cambio normativo. La verdad es que no hay una receta única o una receta fija que nos indique qué norma puede faltar y qué norma no puede faltar. Eso depende muy fuertemente del tipo de cambio que se introduzca y de una serie de factores. Por ejemplo, factores relacionados con la estructura de las instituciones que actualmente existen, ¿no? Y la viabilidad de modificarlas en el corto plazo. Factores de índole cultural o político. ¿Qué posibilidades hay en términos políticos, valga la redundancia, de alcanzar los quórums que sean necesarios para implementar las disposiciones de la nueva Constitución? Factores económicos también relacionados con el impacto patrimonial que el cambio, en este caso constitucional, podría generar en algunos sujetos en particular. Y entonces, tomando en cuenta estos factores, la evaluación de qué disposición transitoria tiene que estar en un texto constitucional es siempre contextual y depende de la urgencia que esté detrás de los cambios normativos, cuáles son el tipo de intereses que están involucrados y el tipo de mayorías políticas existentes al momento de hacer efectiva una disposición transitoria determinada. Ahora, si uno quisiera ver esto en términos de qué tipo de cuestiones habitualmente quedan cubiertos por las disposiciones transitorias, uno podría decir los órganos encargados de la implementación de una norma constitucional, que a su vez pueden ser transitorios o pueden ser permanentes, los procedimientos o mecanismos de implementación, los plazos o etapas de implementación y el régimen aplicable durante el régimen de transición. Y por otro lado, para cerrar la respuesta, si uno quisiera ver esto en términos de materias, yo tengo la impresión de que hasta ahora la discusión se ha centrado sobre todo en aspectos orgánicos, es decir, qué va a pasar con las autoridades ya electas
¿no? Es cuando se trata de órganos que sufren algún cambio importante. Pero también las transiciones inciden en los derechos, ¿no? Sobre todo si se trata, por ejemplo, de derechos que suponen algún tipo de redistribución, como por ejemplo los derechos sociales, o cuando se trata de derechos que existían en el régimen anterior pero que ya no existen, ¿no? Entonces, insisto, no hay una única fórmula que indique qué disposiciones transitorias tienen que estar exactamente, pero al menos hay algunos elementos que podemos tomar en cuenta para ir desarrollando una respuesta. En general, la mayoría de los países que se enfrentan a un cambio constitucional abordan las transiciones de manera descentralizada. ¿A qué me refiero con esto? Que van identificando temáticas específicas en las que se requiere una transición y para cada una de ellas van identificando una autoridad, un procedimiento, un plazo, lo cual supone que varios actores institucionales tienen que estar trabajando simultáneamente y a veces conjuntamente en la transición, que parece ser en alguna medida el modelo que se pretende seguir en este proceso. Pero considerando la complejidad y la amplitud de la tarea de realizar una transición ordenada, una transición completa, también se ha propuesto en algunos ordenamientos la idea de tener una comisión especial de implementación, ¿no? Que ahora de manera centralizada coordina y encausa estos procesos, como por ejemplo ha ocurrido en el caso de Kenia. También depende. Depende en parte también de los factores que antes mencionaba, ¿no? Distintos factores institucionales, políticos y económicos. Y depende también de cuál sea el mecanismo de transición que se utilice en particular. No todos son iguales y algunos pueden ser de más lenta ejecución que otros, ¿no? Por ejemplo, en estas últimas semanas se había estado discutiendo la posibilidad de facilitar y quizás acelerar un poco la transición a través de decretos con fuerza de ley adecuatorios en ciertos ámbitos acotados relativos a la administración del Estado, que finalmente fue una propuesta descartada. Por contraste, la ley, ¿no? Las normas emanadas de los órganos legislativos suelen requerir algo más de tiempo para su aprobación, pero suelen ser la norma que tiene un rol protagónico, central, en los procesos de transición. El tema es que la deliberación legislativa requiere cierto tiempo, tiene sus propios ritmos y a veces es difícil apresurarla, acelerarla, por más que se le dé un plazo en las normas transitorias, que es lo que ocurre en algunas propuestas. Y allí la pregunta es qué ocurre si no se cumple con el plazo. Usualmente en ese escenario se atribuye algún tipo de rol a las Cortes Constitucionales o algún otro tipo de tribunal. Eso va a depender finalmente de cómo queden redactadas las normas transitorias en definitiva. Eso como un contexto general, ¿no? Que nos indica que en realidad no hay un plazo preestablecido para las transiciones. Obviamente tiene que ser un plazo que no frustre la promesa que está detrás del proceso constituyente, que es de cambios relativamente tangibles en algún plazo no demasiado lejano, ¿no? Pensando en eso, ahora en términos un poco más concretos, lo que ha ocurrido es que ciertos colectivos al interior de la convención han asumido como meta que la nueva constitución
termine de entrar en vigencia en un plazo de 4 años, ¿no? Y teniendo ese plazo en vista es que se han ido configurando o estableciendo los contenidos de las normas transitorias propuestas. Así que ese podría ser un horizonte a tener en mente, pero insisto, todavía esto va a depender de cómo queden redactadas en definitiva las normas transitorias que tienen que pasar por aprobación ante el Pleno. Yo creo que es realista para, quizás para las cuestiones orgánicas y dependiendo también de todas estas cuestiones que comentaba y de cómo se conduzca el proceso de transición, ¿no? Una cosa son las normas de transición o las normas transitorias, pero otra cosa es el proceso como un todo, que involucra también cambios culturales, que involucra educación, que involucra generar una especie de adhesión a la nueva Constitución. Puede que esa última parte tarde un poco más, ¿no? Los operadores jurídicos probablemente van a tener cierta dificultad o van a requerir algo más de tiempo para ir internalizando las nuevas normas. Y eso podría tener algún impacto, pero está por verse, en las normas sobre derechos,